los sistemas de cable, los sitios online, los periódicos y revistas, los que controlan más del 75% de los contenidos y de la distribución informativa, de entretenimiento y de comunicación. Otro elemento difícil pronosticar hace casi 30 años era el surgimiento de los grandes canales globales de noticias al estilo CNN o Fox News, que han creado un nuevo género periodístico denominado las Mac Noticias o la información chatarra, como las hamburguesas de McDonald's, un mercado totalmente estadounidense dominante. De los 20 mercados más grandes en la industria de la comunicación y entretenimiento a escala mundial, Estados Unidos concentra más de 40%, según el reporte de la Corporación de Multimedios en ese país. En un lejano segundo sitio está Japón, seguido por Gran Bretaña, Alemania, China, Francia, Italia y Canadá. Los dos únicos mercados latinoamericanos registrados en esta lista de las 20 más grandes son México y Brasil. De esta actividad, el 75% de las industrias televisivas, radiofónica y en la edición de periódicos, tal como apunta Francisco Vidal Bonifaz, autor del libro Los Dueños del Poder, en Estados Unidos posee la segunda cadena televisiva comercial ACBC, más 22 estaciones de radio y 40 sitios de internet. Entre sus canales de televisión de paga más célebres están el deportivo ESPN, Disney Channel. En la industria cinematográfica posee los estudios de Walt Disney, Hollywood, Miramar, Buenavista, Home y Pixar. De los periódicos amarillistas hasta el control accionario del Wall Street Journal por el magnate australiano Robert Murdoch, ha construido un imperio anglosajón de contenido fuertemente conservador y alineado con las políticas del gobierno de George Bush. En televisión posee la cadena Fox Broadcasting, la tercera más importante en territorio estadounidense, y es el amo de la televisión satelital a través de DirecTV, Fox TV y la compañía productora de cine más poderosa, la Century Fox, y sus derivados en español en caricaturas y en deportes. Estos grandes canales globales como la CNN en español, que desde la ciudad estadounidense de Atlanta dicta en gran medida la agenda informativa de América Latina, proponen un empaquetamiento poco reflexivo de noticias siempre orientadas ideológicamente. Más del 50% del contenido de sus noticiarios está dominado por un nuevo subgénero conocido como infoentretenimiento, una mezcla de noticias sobre la farándula, la moda, la decoración de interiores, la gastronomía, las nuevas tecnologías en boga, los chismes sobre la vida privada de celebridades, del show o el deporte, las promociones publicitarias esbozadas sobre las películas de Hollywood, la industria automotriz estadounidense o la industria farmacéutica y sus recetas para complacer a los eternos narcisos o narcisas que según ellos conforman las audiencias globales. Ni qué decir de la Fox News, la cadena perteneciente a la Corporación News, la cadena del magnate Robert Murdoch, como dijimos, quien trasladó a la pantalla el amarillismo y el sensacionalismo de sus periódicos en Gran Bretaña y Australia. La agenda conservadora de esta cadena, apenas disfrazada por los reality shows contradictorios y una cobertura informativa aparentemente profesional, la transformó en buque insignia de los neoconservadores de George W. Bush. Tanto la CNN como Fox News forman parte de los dos grandes multimedios corporativos globales que encabezan la lista de grandes concentraciones multimediáticas. La CNN, empresa creada por Ted Turner, que exporta el punto de vista estadounidense ante la Primera Guerra del Golfo Pérsico en 1991, forma parte de Time Warner, corporación que domina los estudios de Warner Bros., la productora HBO, y maneja más de 150 títulos de revistas de espectáculos, finanzas y geopolítica. La lista de los 6 grandes grupos que controlan la industria mediática, informativa y de entretenimiento en el mundo, 4 son mayoritariamente anglosajones, estadounidenses, Gran Bretaña, Australia, y 2 son una mezcla de capital francés y uno alemán. Así como las 4 grandes hermanas del grupo petrolero definieron a principios del siglo XX las reglas de juego de la economía mundial, estas 6 hermanas definen ahora la dinámica de la percepción global de nuestra realidad cotidiana. Ellas deciden lo que hay que ver, cómo entretenerse y cuál es la agenda noticiosa importante en todo el mundo, de Japón a China, de América Latina a África, de Medio Oriente a Europa Oriental y por supuesto en los países más desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Australia y los de la Unión Europea, que constituyen un 60% de su mercado, conformando concentración y uniformidad en su hegemonía global. Así, las 6 hermanas direccionando ideológicamente y determinando la programación en la información en el resto de las cadenas periodísticas a nivel mundial. En América Latina, esta concentración global de las 6 hermanas se refleja en los 9 grandes grupos, los que definen el futuro de la industria mediática continental. Como dijimos, Televisa, Azteca, Globo, Clarín,
Mercurio, el grupo Cisneros, Bavaria y Tiempo. A estos consorcios se suma un par de grandes grupos españoles, Prisa y Recoletos, que se han convertido en los dos más importantes inversionistas en América Latina y el Caribe, en lo que consideran el nuevo desembarco, es decir, la nueva reconquista ibérica del mercado de la información, la comunicación y el entretenimiento en América Latina. Más del 60% de los contenidos de entretenimiento e información de estas empresas latinoamericanas reproducen y replican lo generado por las 6 grandes hermanas globales. Siendo así, solo el grupo Televisa tiene una capacidad de producción que lo convierte en el consorcio más importante de habla hispana. 53.000 horas anuales de programación, de los cuales el 67% ha exportado hacia el resto del continente, Estados Unidos y España. Solo el grupo brasilero O Globo rivaliza con el tamaño y la expansión de Televisa. El consorcio multimediático de Robert Mourinho posee 107 emisoras televisivas en su país, pero también es propietario del periódico de mayor circulación O Globo, con un tiraje promedio de 350.000 ejemplares diarios, y posee la red radiofónica más grande de Brasil, con 20 emisoras afiliadas. Sin embargo, la capacidad exportadora de Globo es mucho menor a la de Televisa, en parte por la barrera idiomática y también por las dimensiones del mercado brasilero, que permiten al grupo desarrollarse internamente sin límites y lo convierte en mercado de autoconsumo. En Venezuela, en exportación y distribución, está el grupo Venevisión del venezolano Gustavo Cisneros. Es el mayor en Sudamérica y expande su influencia por conducto de Caracol Televisión, la empresa colombiana más grande de medios electrónicos. Estos grupos mediáticos tienen algo en común: todos defienden una agenda conservadora en lo moral, neoliberal en lo económico, mercantilizada y santificadora. La creatividad y la credibilidad no son valores para ellos, por lo contrario, han infantilizado a las audiencias regionales y han sobreexpuesto sus intereses, poniendo en riesgo su credibilidad. En ciertas partes de América Latina, esta involución empieza a provocar reacciones negativas. La principal característica de estos contenidos es la uniformidad en los contenidos, ya sea en los programas para las audiencias infantiles, en las telenovelas o los programas de espectáculos, y sobre todo en los noticiarios. Paul Walter, coautor del estudio del Consejo Nacional de Televisión de Chile, afirmó que los adultos se quejan de que los noticiarios contienen poca variedad y se concentran en la delincuencia y en los hechos de sangre. La idea de que la nota roja genera rating ha agotado parte de las audiencias en América Latina. Desafortunadamente, existen pocos estudios similares en otros países del continente, debido en buena medida al veto de los grandes grupos televisivos para la creación de instancias autónomas encargadas de vigilar los contenidos y defender los derechos de las audiencias. Este proceso ha sido particularmente grave en México y en Argentina. Televisa y TV Azteca han vetado desde el 2001 hasta el 2009 la posibilidad de una reforma profunda a la ley de medios electrónicos que permita la competencia y la existencia de un organismo de monitoreo autónomo. Lo mismo pasó con el grupo Clarín de Argentina en el año 2012 a negarse a reestructurar los intereses del grupo empresarial, llenando de cautelares en la justicia argentina. Su división de radio en América Latina, donde Televisa está asociada en Radiopolis con el grupo Prisa, controla 17 estaciones. En su informe del 2008 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el consorcio mexicano define como otros negocios su reciente incursión en el mundo de las apuestas, así como en el área editorial, especialmente revistas de espectáculos que en un conjunto suman el 5 al 6% del total de sus ventas. Su expansión hacia América Latina se ha realizado por conducto de la empresa distribuidora de contenidos Intermex, con presencia en Chile, Argentina, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú, de esta manera digitando la información. El grupo Clarín es una compañía holding que creció en torno a su principal producto, el periódico del mismo nombre. Se asoció con el diario La Nación de Buenos Aires y con el grupo español Vocento para fundar la compañía inversora en medios de comunicación, propietaria de los principales periódicos de las grandes ciudades argentinas. En el sector audiovisual, el grupo controla el Canal 13, asociado con Disney y la española Telefónica. Creó la empresa cinematográfica Patagonic Film Group. Su expansión hacia otros países se ha realizado por conducto de Multicanal, un operador de televisión por cable cerca de afiliados en Uruguay, Paraguay y la propia Argentina. El grupo Clarín, pese a su reciente formación en el año 99, la historia del grupo empresarial se remonta a 1945, cuando Roberto Noble funda el diario Clarín. Luego del fallecimiento de Noble, en el 1969, su viuda Ernestina Herrera de Noble asume la dirección del matutino. En 1976, año en el que se produce el golpe militar que da inicio a la última dictadura militar en Argentina, se inaugura la primera subsidiaria de Clarín, la empresa Artes Gráficas Rioplatenses. En 1977, Clarín, junto con los diarios de La Nación, con el que está emparentado políticamente a través de sus propietarios, y La Razón, toman acciones en la empresa Papel Prensa, favorecidos por la última dictadura militar.
de manera irregular. El diario participa en la creación de la agencia de noticias Diarios y Noticias. En 1982, con la adquisición de papel prensa, la productora de papel más importante del país, el grupo se aseguró el suministro del papel a un precio prácticamente nulo, ya que se vende la materia prima a sí mismo. En los años siguientes, el diario crece como ningún otro en la Argentina. Y llegando a 1990, con la privatización de varios medios de comunicación, Clarín comienza a expandirse hacia otros medios. Desde hace algunos años, la CNN y el Grupo Clarín abren su antena de manera desproporcionada a los líderes de las facciones capitalistas y del agro argentino, en su lucha contra los gobiernos del doctor expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, y contra el gobierno de la doctora Cristina Fernández. Como socios minoritarios del Grupo Clarín está la compañía americana Goldman Sachs, que en junio del 2012 vendió sus acciones a otro grupo de la misma nacionalidad norteamericana, la compañía American Boss, perteneciente al inversor norteamericano Ralph Boss, que ya era accionista de la compañía de medios argentina. Las acciones de Goldman en el Grupo Clarín totalizaban un 7,70% de acciones. Boss había ingresado junto con Goldman Sachs como accionista del grupo en 1999. Desde entonces forma parte del directorio. Actualmente su participación en el Grupo Clarín alcanza de un 8 a un 15% del capital. El grupo Goldman Sachs simplemente es uno de los grupos de banca de inversión y valores más grandes del mundo. Fue fundado en 1869, durante la crisis financiera de Estados Unidos del 2008, y ante la posibilidad de afrontar la bancarrota, el 21 de septiembre del 2008, Goldman Sachs recibió autorización de la Reserva Federal Americana para convertirse en un banco comercial. Entre sus antiguos empleados están 3 secretarios del Tesoro de Estados Unidos, entre ellos Henry Paulson, que sirvió bajo los mandatos de Bill Clinton y George Bush, y Fisher Black, coautor de la fórmula Black-Scholes. Trabajó con el que Merton y Schultz recibieron el Premio Nobel de Economía en 1997. Romano Prodi, 2 veces primer ministro de Italia y también presidente de la Comisión Europea, presidente del Banco Central, Mario Draghi. La banca de inversión está dividida en las siguientes 2 partes: asesoría financiera, fusiones y adquisiciones e inversiones, actividades corporativas y reestructuración de derivados, accionarios, suscripciones en la oferta pública y la colocación privada de acciones, todo lo relacionado con las acciones y los instrumentos de deuda de países. Se dedica a comprar títulos de deuda baratos en países emergentes a precio vil, luego revenderlos a exorbitantes porcentajes, más de un 300%, mostrando únicas ganancias en la bolsa de valores, contando con aparatos judiciales para que los países socios no puedan reestructurar sus deudas y poder recuperar sus títulos de bono. Goldman Sachs actúa como un asesor financiero para algunas de las compañías más importantes, grandes gobiernos y familias ricas del mundo. Es el enlace primario en el mercado de seguridad del Tesoro de los Estados Unidos. El 16 de abril del 2010, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos acusó a Goldman Sachs de fraude por las hipotecas en el boom inmobiliario. La SEC, la Comisión de Seguridad, considera que están en el centro del fraude el vicepresidente de Goldman Sachs, y señala también a John Paulson, gestor principal del Fondo de Inversión Libre, y considera que Goldman Sachs es uno de los actores principales del déficit de la deuda griega. Goldman Sachs tiene múltiples agencias financieras de gran importancia en centros como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Frankfurt, Zúrich, París, Londres, Singapur, Ciudad de México, Milán, Melbourne, Tokio y Toronto. Goldman Sachs, cuyo director Paul Singer lleva décadas especializándose en comprar deuda de países como Perú o el Congo, cuando su valor se encuentra depreciado, para después reclamar un precio mucho más elevado, lo mismo que hace con la Argentina. El titular del fondo de inversión dominado Buitre tiene casi 70 años en el mercado financiero y es el fundador y presidente de Elliott Management Corporation, una empresa comercial con sede en Nueva York, que fue lanzada en 1977 con apenas $1 millón de capital. Nadie anticiparía que posteriormente sus activos crecerían aproximadamente a 23.000 millones en la actualidad. Los fondos buitre
que compraron deuda soberana en default y reclaman a Argentina el pago total de sus bonos, representan un escaso porcentaje de los tenedores de bonos que no entraron a los 3 canjes de deuda que ofreció Argentina en los años 2005, 2010 y 2013. Por parte de esta empresa, Goldman Sachs, accionista en el grupo multimediático Clarín Argentina. Ahora, obviamente, con otro nombre, con el nombre de Compañía Americana Bots. También en la mañana del martes 7 de febrero del año 2000,